Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Traigo un par de cosas que decirte antes de empezar el podcast. Lo primero es que me vas a tener que echar una mano. Venga, vamos allá. Porque la alergia ha venido a mí en estos días y mi voz no está siendo la mejor. Entonces... pues yo te escucho estupendamente. Pues llevo unos días que creo que más gente le va a pasar, porque ayer en el médico me decían que había mucha gente con alergia, que este año venía fuerte. Y además cada vez más. Y este año exactamente venía fuerte y no veas. Este año que ya no hemos quitado la mascarilla, estamos disfrutando totalmente. A cara descubierta del resurgir de la alergia, es verdad. Totalmente. Y otra cosa que traigo una sorpresa. Mira, te lo voy a dejar, que la gente lo va a tener aquí. Vas a echarle un ojo. No puede ser. Puede ser más o menos, te explico. Estaba en casa de la abuela de mi novia y apareció eso, que tú lo vas a contar, es una baraja de cartas de Félix Olesio. Realmente no es la original, obviamente, es una reinterpretación. La tengo aquí en mis manos y es alucinante. Se podría incluso hacer una foto y colgarla después como notas del podcast. Porque es una baraja de cartas, efectivamente, que pone en la portada más charabialla y que se adivina... Por supuesto que esconde detrás aquella historia fabulosa que contamos sobre Félix Olesio, su palacio y la fábrica. Madre mía, qué maravilla, la estoy pasando. Sí. Es una reinterpretación de 2005, pero es que la vi y dije, ¿pero esto qué es? Pues esto es una joya, y además de la Fundación Málaga. Exactamente, de la Fundación Málaga, que la verdad es que hace una labor de rescate de determinadas cosas históricas, culturales de la ciudad absolutamente fabulosa. Eso es. Sí que lo vi eso por casa de mi abuela. Pues Curro, esto es un tesoro, así que consérvalo. Eso, yo lo dije, lo vamos a conservar. De momento lo tomo prestado, pero... Mira, que hay una carta del 2 de oros que pone para las Indias. Para que veas, exactamente. Recordamos que esa historia en la que Málaga durante un tiempo estuvo fabricando esas cartas desde Macharabiaya y después Arroyo de la Miel, que fueron para las Indias, y que bueno, que me parecía interesante y que sé que tú eres igual de friki que yo para eso, así que lo vi. Totalmente, me ha hecho mucha ilusión. Tiene que ir para el podcast, así que tiene que ir para el podcast. Y hoy también tenemos un podcast muy especial y ya lo voy a presentar porque lo tenemos aquí el pobre sentado escuchando Escuchando el rollo de las cartas. Exactamente. Y es porque hoy tenemos a Jesús Hinojosa. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido, compañero, que además teníamos muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros porque, bueno, si alguien también controla aquí, conoce, cuida y quiere la historia de Málaga, es Jesús Hinojosa. Muchas gracias, pero vaya que aquí lo que se trata es de aprender. Yo vengo a aprender de vosotros. Ya dijimos que en la segunda temporada íbamos a tener a más compañeros, lo hicimos con Regina también contando la historia de Rita Luna, y ahora tocaba a Jesús porque la de la catedral la teníamos pendiente, y ya en el capítulo número 81 y con el patrocinio de Cajamar, que no lo habíamos dicho, quedaba más que pendiente contar más sobre la catedral de Málaga de lo que ya habíamos hecho. Así que yo creo que no nos vamos a extender mucho más y vamos ya con la historia de la catedral de Málaga. Vamos a empezar, si queréis, hablando de una primera peculiaridad, porque nos hemos basado en un coleccionable que Sur compartió hace unos meses, si no me equivoco, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Yo creo que fue ya a finales de 2020, con lo cual, Curro, vamos camino ya de los 2 años. Lo que pasa es que el tiempo pasa volando. Exactamente. Y nos hemos basado en ese coleccionable, donde Jesús había escrito brevemente un poco un repaso de lo que es la historia de la catedral, y que a mí me ha parecido interesantísimo, de verdad. Sí, yo, para el coleccionable intenté de alguna forma salirme o contar cosas no nuevas, ¿no? Porque, muchas son muy conocidas, ¿no? Pero sí algunas singularidades que un poco han pasado más desapercibidas en los grandes trazos, ¿no? De la historia de la catedral. Y pues para ello eché mano de una persona con la que me une una gran amistad desde ya muchísimos años, Alberto Palomo, una persona que trabaja allí en la catedral, encargado del archivo del templo, y que vive el día a día del edificio desde el punto de vista no solo religioso, sino también cultural, de la historia, monumental y demás. Y él me fue desgranando una serie de aspectos, de detalles curiosos, que pueden pasar de alguna forma desapercibidos para el gran público y para ese discurso histórico más allá del que es conocido, ¿no? El tema de la inconclusión de las obras, etcétera. Sí, es que quizás muchas veces nos quedamos en el detalle de que es la manquita. Eso, es la manquita, y la catedral es muchísimo más, y además hay que decir que que sí que nos hemos retrasado bastante hasta llegar al capítulo 81, pero es pertinente este podcast de la catedral porque recientemente la catedral ha vuelto a ser noticia, feliz noticia, porque se ha anunciado que finalmente se va a terminar esa obra, se va a acometer la obra del tejado, que va a proteger el principal templo de la ciudad, ¿no? Y que era tan necesaria, incluso mucho más
que la torre, que al fin y al cabo es un asunto puramente estético. Sí, pero el tejado era absolutamente imprescindible, ¿verdad, Jesús? Sí, lo decía el deán, ¿no? Cuando le preguntábamos el día que avanzamos en Sur la noticia ya por fin del desbloqueo del proyecto de la cubierta por parte de la Consejería de Cultura, y decía eso, ¿no? Es decir, ¿quién hace una casa y no le pone el tejado, ¿no? Es decir, es que la casa está sin tejado, es así de claro, ¿no? Es decir, los planos perfectamente quedaron trazados en el siglo XVIII de esa cubierta, que ahora se va a hacer, evidentemente, con una tecnología constructiva y unos sistemas mucho más modernos de los que había en aquella época, pero que al final no se trata más que eso, es decir, de ponerle la casa al tejado, ¿no? Es evidente ya. Y yo la verdad que a nivel personal me duele como malagueño, pero sobre todo me duele incluso a la hora de transmitir la información las veces que han tenido que ponerse cubos para recoger las goteras de agua de la catedral a poco que ha llovido un poco más de la cuenta, ¿no? Es decir, yo creo que esa imagen, creo que no hay otra catedral de España, ¿no? O por lo menos yo no la conozco, ¿no? Que sea de esa imagen de las goteras con los cubos, y eso era una asignatura pendiente ya no solo de la diócesis o del obispado, sino de la ciudad. Es decir, absolutamente. Había que dar ya una solución. Confiamos en que ese criterio técnico es el definitivo. Yo entiendo que así lo es, ¿no? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Lo lógico es que tenga una cubierta, ¿no? Y que eso sea lo que valga para erradicar totalmente ya el problema de filtraciones que padece el monumento, ya no solo por el tema anecdótico, vamos a llamarlo así, pero bueno, importante, de la gotera, sino por toda la pérdida de materialidad del techo de la catedral de todos estos años, de las filtraciones que hay. No hay más que echar la vista un poco arriba al techo, y aunque algunas veces las redes impiden verlo con claridad, pero se aprecia perfectamente cómo se han perdido decoraciones de piedra que van cayendo, y eso ya no se vuelve a recuperar. Es decir, se puede reconstruir, pero eso ya no se recupera. Y bueno, las humedades, las manchas tan negras que hay en algunos techos de algunas capillas, en fin, una situación lamentable, que bueno, que yo espero que ya que se ponga en marcha el proyecto, que llegue la licencia de obra, que lleguen los recursos, que yo creo que no es un proyecto excesivamente costoso para lo que hoy en día puede ser una obra pública. Y aunque lo fuera, es absolutamente necesario. Y aunque lo fuera, vamos, yo me imagino que las administraciones se volcarán en este caso para echar un cable al obispado, y esos 10 millones, vamos a ponerle al final que puedan ser algo más por el tema de la subida de los costes de la construcción, como está ahora mismo el tema y demás. Bueno, yo creo que eso va a salir seguro, ¿no? ¿Cuándo podría empezar la obra, Jesús? Yo entiendo, bueno, ahora se ha recibido, está el informe positivo por fin de la Consejería de Cultura, que hay que decir, porque hay que reseñarlo, que con el anterior gobierno de la Junta, pues este tema no se veía, y bueno, pues es verdad que con el cambio de gobierno, bueno, pues desde el primer momento hubo una actitud muy favorable a acoger esta iniciativa, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo entiendo que ya la licencia de obra sería, evidentemente entiendo que el informe de la Junta, que por cierto todavía no se ha terminado de conocer en detalle, a lo mejor hay que hacer algún tipo de subsanación o de retoque del proyecto, y con esa subsanación y esos retoques, pues al final no se trata de ser... es la catedral, pero al final estamos hablando de ponerle un tejado a un edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final llevará una licencia de obra, evidentemente tendrá que informarla a bomberos, como cualquier licencia de obra, tendrá que volver a ser informada por la Consejería de Cultura, como cualquier licencia de obra que se hace en el centro histórico, y en este caso en un edificio con protección integral como es la catedral, y catalogado como bien de interés cultural, y a partir de ahí se concede el permiso de obra como cualquier hijo de vecino, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya está. Que el obispado, en paralelo, yo sé que están trabajando ya en la financiación, en la búsqueda de la financiación con administraciones. Ha habido ofrecimiento por parte del ayuntamiento, se aprobó la moción en el pleno. Sé que va a haber posiblemente aportación privada de alguna institución. Todos pensamos, por ejemplo, en Unicaja, en fin, Fundación Unicaja de alguna manera, o en fin, siempre va a haber alguna colaboración privada. Y yo creo que la financiación en este caso no es problema. Es decir, lo gordo era salvar un poco el obstáculo del concepto del proyecto, que yo creo que eso ya está superado. Y a partir de ahí, bueno, pues ya sentar las bases para la ejecución, que evidentemente no será fácil. Es decir, estamos hablando de una obra que se va a realizar pues prácticamente a 50 metros de altura más o menos. Y bueno, pues bueno, las tecnologías de hoy, vamos, por lo que hablé con el arquitecto en su momento, se puede hacer perfectamente. Es decir, eso sí, se acotará una parte para la obra en la zona del Áside, la parte de allí entre la confluencia entre calle Cañón y calle Postigo de los Abades, ese espacio, digamos, diáfano
próximo, que es en el entorno de la catedral, es el que menos uso tiene, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues allí se hará el acopio de las casetas de obra, los materiales y de tal, dos grandes grúas que se van a colocar, una en ese extremo y otra en la parte más próxima a la librería diocesana, a mediación de la calle Postillo de los Abades. Y con esas dos grúas, pues entiendo que la primera tarea es, o bueno, habrá dos tareas efectivamente en paralelo. Por un lado, la catedral, bueno, todos sabemos que tiene un recubrimiento de ladrillo, una piel de la segunda piel que se le llamaba, que se le aplicó en el año 2009 a raíz de un concurso de ideas de la Junta de Andalucía. Hay que ir construyendo, es decir, para no dejar desprotegido el edificio, hay que ir, por un lado, construyendo el nuevo tejado y al mismo tiempo que vas construyendo, vas quitando, digamos, esa segunda piel, ¿no? Que se puso con toda la buena intención del mundo, pero que se ha visto que al final ha sido no una tiene mucho tirita. sentido, que no ha ¿no? dado el No resultado tiene que mucho se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pues por fase o en esa, no sé si empezará, me imagino, de la fachada de la Plaza del Obispo hacia el ábside, pues irán construyendo el tejado y al mismo tiempo retirando esa segunda piel que por otra parte está ejerciendo ahora mismo también un peso considerable sobre las bóvedas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer un inciso, porque yo creo que nuestros seguidores se han dado cuenta, y por eso lo tenemos aquí, que Jesús no solo es un profundo enamorado de la historia de Málaga, de la catedral, que la tiene absolutamente controlada, sino que es un experto de primerísimo nivel en urbanismo. De hecho, es nuestro experto de Diario Sur, y por eso ha dado este regalo, esta explicación de cómo va a ser la obra que va a permitir la finalización del tejado de la catedral. Entonces, en ese sentido, doble gracia y doble felicitación para nosotros también, porque contamos aquí con una de las personas que mejor conoce el templo desde el punto de vista ciudadano, cultural e histórico, pero también desde el punto de vista urbanístico. Me voy a sacar los colores totalmente. No, es que de verdad es que es un lo lujo. agradezco, pero vamos, que simplemente al final esto es a base de años y de estar detrás de las cosas, pero sí es verdad, hombre, que es un tema que me apasiona porque, bueno, por circunstancias personales también, bueno, evidentemente soy cofrade y he vivido la catedral desde pequeñito, como aquel que decía, y de tal, y la verdad que es un edificio en particular de la ciudad al que le tengo especial cariño. Y porque conozco además también a muchas de las personas que trabajan allí desde hace ya muchísimos años. Y que se dejan la piel literalmente. Y que se dejan la piel en el día a día y en fin, y ya te digo, y hombre, la verdad es que por eso decía que cuando he tenido que dar la noticia de los cubos de las goteras, pues la verdad que uno se siente un poco, en fin, apesadumbrado, claro, ¿no? Por sí, esa... sí. Estamos hablando, porque lo hemos dicho por encima, de que estamos viendo que una de las torres de la catedral no es lo único que falta. Estamos hablando de que falta el techo y que vamos a ver ahora durante el podcast que faltan muchas más partes dentro de la catedral y que quizá eso sea la primera noticia, porque estoy convencido de que mucha gente no será consciente de cuánto falta realmente por construir de la catedral. Así que vamos a ir entrando poco a poco en esa historia, pero yo creo que esta puesta a punto de en qué situación se encuentra actualmente la catedral y esa obra era necesaria antes de empezar el podcast. Y a mí lo primero que me ha llamado la atención es que cuando hablamos de la catedral de Málaga, hablamos de la segunda catedral de Málaga, es decir, que originalmente no se encontraba allí, o no exactamente allí, y eso si quieres empieza a contárnoslo porque me pareció súper interesante cuando leí ese coleccionable. Sí, cuando se empiezan a tratar la idea de ver un poco cómo se construye la catedral después de la conquista de los Reyes Católicos, la primera idea es hacerla sobre los restos, ¿no? de la antigua mezquita y tal, y entonces el suelo que se elige en ese sentido es el suelo de que hoy ocupa la iglesia del Sagrario, ¿no? Es decir, la portada gótica del lateral de la iglesia del Sagrario es en realidad una de las portadas de la primitiva catedral gótica que se iba a construir en Málaga. Luego se desiste de esa idea y a partir de ahí, bueno, pues ya se empieza, digamos, la obra de la catedral renacentista, que es la que se termina culminando en la época barroca, porque también queda parada. Es decir, el proceso de la catedral que tenemos hoy es un proceso de siglos, ¿no? Que no ha concluido todavía. Es decir, hay muchas partes, como has mencionado, que están pues inacabadas, ¿no? Pero esa primera catedral, que además incluso todavía se hablaba esa se decía la catedral vieja, ¿no? Se hablaba de catedral vieja y catedral nueva. Ese concepto de catedral vieja y nueva existe en otras muchas ciudades como Salamanca, por ejemplo, Plasencia, en fin, diferentes ciudades españolas donde se empieza por un templo y luego al final pues hay necesidad o las épocas marcan de hacer una arquitectura de mayores dimensiones o con otro tipo de decoración, ¿no? Entonces, en este caso, en Málaga también sucedió eso. De esa primera catedral, lo único que conservamos es la portada gótica de la iglesia del Sagrario, que aprovechamos ya también para decir que ojalá
pronto también hay que se ver, resuelva el cierre de la iglesia y se termine solucionando el problema de la cimentación que provoca esa grieta, ¿no? que divide en dos la iglesia. Y hay que recordar, por poner las cosas en su contexto, porque nos estamos remontando a la época de los Reyes Católicos, de la que hemos hablado en multitud de ocasiones aquí, y hemos dicho también en algunas ocasiones que la iglesia de la Encarnación, o esa primera catedral, ¿no? Porque está dedicada a la vocación de la Encarnación, forma parte de ese deseo de los Reyes Católicos de que se pusieran en marcha 4 grandes parroquias en Málaga después de la conquista. Una efectivamente fue la catedral, la iglesia de la Encarnación, y después tenemos también los mártires, San Juan y Santiago, por dar ese contexto histórico. Sí, el obispo se refería ahora recientemente cuando se inauguraba o se presentaba las obras de rehabilitación de la parroquia de los Santos Mártires, decía que son las grandes basílicas de Málaga, es decir, no son basílicas porque no tienen ese rango, digamos, que concede la Iglesia Católica a determinados templos, pero él se refería a ellas como las basílicas de Málaga, ¿no? En ese sentido, de que son los principales templos que dieron origen, digamos, que se potenciaron a la Málaga moderna. A la Málaga moderna, eso es, claro. Cuando hablamos nosotros ahora de esas 4 basílicas grandes, ¿no? Tenemos que entender que lo hacemos, como decía Ana, pasando otra vez por los Reyes Católicos, que en el podcast hemos pasado muchas veces para entender un poco cómo se estructura Málaga a día de hoy. Y es que si lo vemos incluso a nivel de fechas, ¿no? Por entrar más en detalle, vemos que es en 1528 cuando se comienza a construir la Catedral de Málaga, y en 1588, 60 años después, cuando se comienza a utilizar como tal, ¿no? A darle uso. O sea que para que situemos un poco desde cuándo nos referimos a la Catedral de Málaga como tal. Y yo, que estoy un poco friki también para estas cosas, he visto cuál era la esperanza de vida de esos años, y he visto que era en torno a 35 y 40. O sea, hubo gente que seguramente, incluso arquitecto, que empezó con esa obra, que no la vio concluir ni la vio la asumieron, en uso. Aquel proyecto fue asumido por varias generaciones, indudablemente. Por eso, además, tienen este tipo de proyectos, primero por la envergadura de las obras, porque a mí muchas veces todavía me maravilla cómo eran capaces, con los medios de la época, de construir esas fabulosas edificaciones. Y después, pues como tú has dicho muy bien, ¿no? La esperanza de vida. Eso es, sí que me llama la atención eso. Digo, habrá gente que empezó a trabajar en ella y que no vio cómo se realizaba una misa allí o cómo no se hacía ningún tipo de culto, porque por esperanza de vida no pudo, literalmente. Y me ha llamado eso mucho la atención también. ¿Hay algún secreto también, por empezar a dar detalles y algunas anécdotas, en el portón que da acceso a la catedral desde el patio de los Naranjos? Y si quieres, Jesús, empezamos ya a meternos en materia y a contar curiosidades, que son los que intentamos siempre sacar aquí en el podcast, ¿no? Y que llaman la atención. Sí, bueno, una de las curiosidades, que en este caso también Alberto me la confirmaba, es que Alberto Palomo Cruz, es que en una de las cartelas, digamos, del portón de entrada desde el patio de los Naranjos, pues hay una especie de rocalla, ¿no? En la que aparece tallada en relieve la silueta de una torre. Y esa torre, aparte de tener el significado de una de las letanías de las letanías que se le dicen a la Virgen María, ¿no? Torre de David o Torre de Marfil, supone también, por lo visto, la representación de la antigua torre de la catedral, es decir, porque esa catedral vieja, digamos, que se llega a iniciar en la zona donde está ahora mismo la iglesia del Sagrario, llegó a tener un campanario, que además ese campanario estuvo en uso hasta que se acabó el actual en el siglo XVIII. Es decir, la catedral tenía que tener un campanario para poder tocar y llamar a misa, ¿no? A las campanas. Entonces, de esa catedral vieja se conservó hasta el siglo XVIII también ese campanario, del que evidentemente no existe testimonio fotográfico, pero sí existen en el archivo catedralicio documentos que demuestran la similitud, algún tipo de dibujo y tal, que demuestra la similitud de ese campanario que se conservó hasta el siglo XVIII con el que está tallado en la puerta del patio de los Naranjos. Y bueno, es curioso conocer que había que cogieron de muestra, digamos, para que quede para la posteridad, y bueno, ahí está. Y eso es algo que se puede ver a día de hoy, quiero decir. Evidentemente, sí, es una de las jambas de la puerta, vamos, de las hojas de la puerta, se aprecia perfectamente la cartela con la torre. Curioso, es curioso también para la gente que quiera pasar por allí y verlo, que sepa que es algo que todavía conserva a día de hoy. Que todo al final tiene su sentido, Curro, que muchas veces nos paramos por edificios históricos a decir, mira, pues qué curiosidad que se incorporara esto. No, pues al final todo tiene un sentido, ¿no? Totalmente, así es. Vamos a entrar ya en la catedral, y lo primero donde nos vamos a dirigir es a la capilla de Santa Bárbara, que si quieres cuéntanos un poco, Jesús, dónde está, ¿no? Si estuviéramos por fuera de la catedral, en qué zona estamos, qué tiene cerca y qué curiosidades hay dentro de esa capilla. Sí, pues la capilla de Santa Bárbara está en la girola, en la parte posterior, digamos, al altar mayor, en el ábside de la catedral. Tenemos, esa girola está centrada por la capilla del Santísimo, está enterrado el obispo Molina Lario y otros obispos, y está la titular del templo, que en este caso es la representación de la Encarnación.
Y luego, en una de las capillas, digamos, que ya van hacia la derecha, digamos, hacia Postigo de los Abades, para la nave, digamos, donde está la capilla de la Virgen de los Reyes, ahí está también la capilla de San Francisco, y está esta capilla de Santa Bárbara. Y la singularidad que tiene la capilla es el retablo. El retablo, pues prácticamente podemos decir que si no es el más antiguo, de los más antiguos de la provincia, y este retablo procedía de la Catedral Vieja. Es decir, es un retablo que se traslada cuando se echa abajo la Catedral Vieja y se aprovecha para colocarlo en esa primera parte de la catedral que se hace de la Catedral Nueva, que es, como hemos comentado antes, el ábside, ¿no? Entonces, fue trasladado, es una obra fechada en 1524, y se traslada junto con el sepulcro de Francisco del Pozo, que fue uno de los primeros canónigos de la catedral, de esa primitiva catedral que falleció en el año 1531. Entonces, bueno, el retablo encierra varias curiosidades en sí. Una de ellas es que, bueno, acoge en dos de las pinturas que posee, en concreto en la parte de los extremos, en la parte inferior, el retablo hace como una parte que se abre, ¿no? Bueno, pues tiene las que posiblemente sean las referencias más antiguas a nivel iconográfico de los santos patronos de Málaga, de los mártires Ciriaco y Paula, que murieron lapidados junto al Guadalmedina el 18 de junio del año 303. Celebramos y que tenemos un podcast sobre eso. Dentro de poco celebramos aniversario. Hace un año también que emitimos ese podcast, así que ya sabe la gente que lo ponemos en las notas del podcast, pues si alguien quiere volver a verlo. Y perdona, Jesús, que te hemos cortado, porque a mí yo nos arrancamos a hablar. No. El tema está que la curiosidad, la singularidad es que, claro, en aquella época, estamos hablando pues de un retablo de 1524, todavía tampoco había una referencia clara de cómo había que representar a los patronos. Es decir, hoy la tenemos muy clara, atados a un árbol, es como se han solido representar en el siglo XVIII, siglo XVII. Pero en aquella época lo curioso es que el pintor Francisco de Ledesma, que fue el autor de las tablas del retablo, no plasma a Santa Paula atada a un árbol, sino que la representa con un libro en sus manos y tocada con un velo que simboliza la virginidad, ¿no? Y San Ciriaco sí aparece atado a un tronco, pero en este caso vestido de diácono, es decir, con una vestidura que digamos, lo invisten como si fuera un sacerdote de la iglesia, ¿no? O en este caso no un sacerdote, el rango inferior al sacerdocio, ¿no? Y es curioso por eso, porque son las primeras representaciones de San Ciriaco y de Santa Paula. Y luego tiene otras muchas curiosidades. La parte, digamos, inferior, el banco, digamos, del retablo, hay unos paisajes, la verdad, que son muy curiosos de ver de cerca porque parecen sacados como en unos dibujos chinescos, ¿no? Y la parte inferior también es increíble, ¿no? Y en la zona central del retablo también se conserva una tabla que está dedicada a San Gregorio, y que en este caso también procede de la Catedral Vieja, porque en esa parte seguramente habría algún tipo de tabernáculo o algo para exponer al Santísimo, y está colocada ahí. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que aquí hay que reconocer y recordar a la gente que se puede entrar a la catedral, o sea, que van a poder hacerlo y que van a poder... se puede hacer esa visita, y además yo creo que después de escuchar este podcast no la vamos a recorrer con los mismos ojos, porque... está llena de detalles la conversación, claro, ¿no? Claro. Y esos detalles que tan curiosos. Por ejemplo, yo desconocía absolutamente la historia de San Ciriaco y Santa Paula en el retablo de Santa Bárbara. Totalmente, sí. Y llamativo también, ¿no? Que en ese momento en el que no había una representación previa, no sabían cómo tenían que ser representados, pues que se buscasen la vida o viesen cuál era la mejor manera de hacerlo. Ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención. Nos vamos a quedar aún en la Girola y vamos a encontrar una imagen de la época de los Reyes Católicos, que es una imagen a la que incluso se le atribuyen milagros y que se llama la Virgen de los Reyes, de hecho. Uh-huh. Sí, la imagen de la Virgen de los Reyes es una de las imágenes marianas con más trayectoria histórica en la ciudad, junto con la patrona, con la Virgen de la Victoria, y efectivamente se sabe que se fue una de las imágenes que trajeron los Reyes Católicos, o que en esa época llegó a la ciudad, y es curioso porque es una imagen que es una gran desconocida, ¿no? Dentro del panorama imaginero mariano de Málaga, pues está así un poco como olvidada, pese a que ha tenido una gran repercusión a nivel histórico. Era una imagen muy venerada en la ciudad. De hecho, Alberto tiene documentado en el archivo del Cabildo todos los cultos que se le hacían. Tenía un ajuar impresionante por lo visto, y era de alguna forma la patrona de los canónigos. Es decir, de los canónigos, vamos a recordar para el que no lo sepa, pues son los sacerdotes que de alguna manera están designados para estar al cargo del culto en la catedral. Es decir, la catedral tiene como una especie de, vamos a llamar, párroco, que es el deán, y luego un cabildo de canónigos que son los que se encargan pues de estar al tanto de los cultos, las misas, en este caso son
designados normalmente por el obispo. Antaño pues había que hacer como una especie de oposición. De oposición, sí, un examen en latín, ¿no? Un examen en latín para entrar en ese cuerpo, ¿no? Y bueno, pues la Virgen de los Reyes, yo he tenido la oportunidad, aunque lo voy a decir aquí por primera vez, de que en algunas ocasiones, bueno, pues se me ha llamado para vestirla, para colocarle un manto, como se le pone en la época de su fiesta, que es en noviembre. Qué bueno. Y bueno, la verdad es que es una talla desconocida, muy bonita, necesitaría, eso sí, una restauración. Y bueno, los que sean cofrades recordarán que la procesión magna que hubo en octubre del año pasado, con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, fue la imagen que se colocó en la tribuna o en el altar que se dispuso en la puerta de postigo de los abades de la catedral. En el templete del Corpus estaba colocada la imagen de la Virgen de los Reyes. Oye, qué momento más emocionante vestir a la Virgen de los Reyes. Eso iba a decir, ¿no? que hay mucha gente que sí, creo sí. que nos escucha, que nos dice cuando hacemos algún capítulo sobre Semana Santa, que le gusta escucharlo, pero que no tienes ni idea de Semana Santa. Explica si quieres qué es vestir a la Virgen o de qué estamos hablando. Bueno, en este caso, vamos a ver, no es una imagen de vestir, es una imagen de talla, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo único que se le hace, bueno, en rememoración de alguna forma de esa época en la que la Virgen contaba con un ajuar y de tal, se le coloca un manto por la cabeza y tal, y algunos detalles, un rosario y tal, pero la imagen en este caso no sufre en el sentido de que no se le pinchan alfileres ni nada, sino que se trata un poco de adecuar, digamos, el manto y tal para que recuerde esa estampa antigua. Y lo que sí se suele hacer, por lo menos lo solemos hacer en la época de su festividad, que es en torno al mes de noviembre, en este caso al 12 de noviembre, incluso ese día, bueno, pues los canónigos del cabildo, en rememoración de que era su patrona o de que es su patrona, bueno, pues se le dedica una salve especial allí delante en la capilla y luego se van a desayunar juntos y esas cosas. Qué bueno. Qué bueno, sí, ¿no? Y eso que es un privilegio, que la gente de verdad no lo sabe, pero que es algo como muy íntimo, ¿verdad? Como algo ritual y que es emocionante, sí, ya te la digo, verdad. bueno, le hemos intentado en los últimos años eso, dar por lo menos que tenga la Virgen esa cosilla, ¿no? De que recuerde Claro. su Sí, también su pasado. como ese calendario de actos, Exactamente, sí, igual sí. que se celebran pues, con el resto de las vírgenes de Málaga, que representa un auténtico acontecimiento, pues arreglarla, organizar el ajuar, que eso, yo sé que Jesús no lo va a decir porque es muy humilde, pero él es también una de esas grandes referencias en el cuidado, en el mimo y en la atención a las vírgenes, la tuya, Bueno. la pastora, Sí. y bueno, a mí particularmente me resulta muy emotivo que, bueno, que digas que se ha contado contigo también para Sí, vestir a la Virgen de los Reyes, porque eso bueno. para la gente que realmente lo siente es muy importante. Ya te Así que digo, yo te lo agradezco, no, Jesús. muchas gracias a vosotros. Ya te digo, la pena es eso, ¿no? Que hay muchos detalles pero bueno, al final lo de siempre, ¿no? Es decir, hay tantísimas advocaciones y tantas cosas que, bueno, pero bueno, esta es una de esas advocaciones marianas o imágenes marianas que merecería la pena recuperar y Qué bueno. potenciar. Pues nada, desde aquí llamamiento, que también Totalmente, recuperemos sí, la sí. Virgen de los Reyes, porque supongo yo que al final no será cuestión de un gran dispendio y que Nada, ahí será en ese tipo de proyectos lo que pesa más el interés y las ganas de recuperar que realmente lo que representa la aportación económica, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ya está. ¿Quién sabe? Sobre esa imagen de la Virgen hay una pintura enorme, que es la decapitación de San Pablo, y que fue realizada por Enrique Simonetti. No sé si quieres dar algún detalle exactamente de cómo es o qué es lo que podemos ver en esa Bueno, esa imagen. es un cuadro enorme, sobre todo destaca, ¿no? por la amplitud, ¿no? del lienzo. Por lo visto lo realizó en Roma, cuando se encontraba allí. Es un exponente de la Escuela Malagueña de los Pintores de finales del 19 y principios del 20, y es, por decirlo de alguna forma, una obra maestra, ¿no? Por eso dentro de la visita turística y tal se señala como una de las principales obras de la catedral. Llama sobre todo la atención por sus enormes dimensiones, igual que el cuadro que está colocado encima en el interior de la puerta principal de la fachada del obispo. Son cuadros enormes, y el que hay encima, parejo a este, encima de la puerta de la sacristía. La verdad es que el lienzo es espectacular porque recoge, aparte del valor histórico y del valor de Simonet como pintor, cómo reproduce de una manera tan detallada lo que representó la decapitación. Incluso me parece recordar que la cabeza está como envuelta en luz o en Sí. o en un halo especial que hace Sí, que sí. la mirada se vaya directamente hacia esa parte Hacia del el cuadro, hecho, ¿no? efectivamente, sí. Es una pintura, digamos, en ese impresionismo, digamos, clasicismo, impresionismo de esa época del 19, ¿no?
esa segunda pintura de la que hablaba Jesús es precisamente la de la exaltación de San Francisco Caracciolo, que tratamos también un podcast con esa leyenda. Esa leyenda que dice, esa leyenda por supuesto sin confirmar, que ya abordamos en un podcast, de que está escrita sobre la piel de un elefante. Eso es. Que la dimensión es tan enorme, además es una pieza ovalada, que como dice bien Jesús, se encuentra en la parte interior de la catedral, en la portada de la Plaza del Obispo, y que también es espectacular y bueno, que representa ese ascenso a los cielos de Caracciolo. Ana, voy a parar un segundo porque estoy viendo que el podcast se va a quedar demasiado largo, así que yo creo que con el permiso de Jesús lo que vamos a hacer es aplazarlo o parar aquí un segundito para continuar la charla la semana que viene, si te parece bien a ti también, ¿eh? A mí me parece estupendo porque mejor lo disfrutamos en 2 veces, que estamos conociendo muchos detalles y bueno, y está bien que los paladeemos y lo disfrutemos despacito y no hacer un podcast tan largo, ¿no? Exactamente. Nos vemos la semana que viene, Curro. Esta semana parte 1, la semana que viene parte 2. Muchas gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.